buenos días, niños, muy buenos días, padres de familia. Los saluda la maestra Lisbeth y les da la bienvenida a otro día más con estas clases a distancia. Espero se encuentren muy bien de salud y con mucho ánimo para comenzar a trabajar en la sesión de hoy. Quisiera agradecerles todo el empeño que ustedes muestran día a día en estas clases a distancia. También quisiera agradecer todo el esfuerzo que realizan ustedes para cumplir con la realización de estas actividades diarias. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. El día de hoy, martes 23 de febrero, estaremos trabajando con tu materia de español y necesitas tu libreta. Con tu materia de matemáticas y necesitarás tu guía aplicados. Y con tu materia de historia y vas a necesitar tu libreta de historia y tu libro de historia. Para la primera actividad de español también necesitarás una imagen que yo le mandaré a tus papás aparte de tu libreta. Reúnan todo su material para que no se me distraigan y échenle muchísimas ganas a estas clases diarias. Yo sé que ustedes pueden lograr lo que se propongan. Si tienes alguna duda, puedes contactarme y yo te ayudo de manera individual sin ningún problema. Hay que concentrarnos y estar atentos a cada una de las explicaciones. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Mucha suerte. Vamos a iniciar con su primera actividad en su materia de español y necesitarás tu libreta de español y una imagen que yo le he enviado a tus papás. El día de hoy estaremos trabajando el tema mapa conceptual. El objetivo de esta clase es que tú aprendas a realizar un mapa conceptual y que también aprendas para qué puede ser útil este mapa conceptual. Antes de iniciar, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Sabes qué es un mapa conceptual o para qué se utiliza? Cuando tú quieres resumir una información, ¿qué utilizas para llevarla a cabo? Ok, yo te voy a explicar la utilidad de un mapa conceptual. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un mapa conceptual? El mapa conceptual sirve para organizar información. ¿De qué forma la van a organizar ustedes? La van a poder resumir y sintetizar y presentarla de manera gráfica. ¿Qué quiere decir de manera gráfica? Que van a poder utilizar líneas, cuadros, círculos, etc. Un mapa conceptual contiene la información más sintetizada, que quiere decir que la haces más pequeña, pero te ayuda a seleccionar la información más importante de ese tema. El mapa conceptual nos ayuda a comprender más fácilmente el tema con solo visualizar ese mapa conceptual. Con que tú lo veas, aprendes más rápido a identificar las ideas principales de ese tema. Para que un mapa conceptual esté bien estructurado, debe tener ciertos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? El mapa conceptual debe de tener cuadros o círculos u otra figura geométrica. También debe de tener líneas, flechas, palabras de enlace o conectores. Estos son los elementos que debe de tener un mapa conceptual. ¿Para qué servirán estos elementos que yo les acabo de mencionar? Estos elementos van a servir para que la información esté organizada de manera jerárquica. ¿Qué quiere decir de manera jerárquica? Que primero sea el título, después los subtítulos y la información. Esa es la utilidad de estos elementos que yo te acabo de mencionar y son muy importantes porque ayudan a que la información esté en orden y de manera jerárquica, como se los acabo de mencionar. El mapa conceptual tiene que ir por niveles. No necesariamente son 2, 3 o 4 niveles. Hay mapas conceptuales que son muy extensos, muy amplios y tienen más de 3 niveles. Pero la mayoría de estos mapas conceptuales tienen solo 3 niveles. ¿Qué van a escribir ustedes en estos niveles del mapa conceptual? En el primer nivel del mapa conceptual va el título. El tema del que ustedes están hablando va a ir en el primer cuadro del mapa conceptual, que es el primer nivel.
Este es un rectángulo. Ustedes pueden hacer un cuadrado, un círculo u otra figura geométrica. En el segundo nivel van a ir los subtítulos, los subtemas en el que se divide este tema que nosotros estamos trabajando. Y en el tercer nivel va a ir la información. ¿Qué es la información? Es la explicación de cada uno de los subtemas o de cada uno de los subtítulos. Pero yo también les mencionaba que el mapa conceptual va a llevar conectores o palabras de enlace. ¿Para qué sirven estos conectores o palabras de enlace? ¿O qué son los conectores o palabras de enlace? Estos nos van a ayudar a relacionar toda la información del mapa conceptual. Si se fijan, aquí no hay conectores. Los conectores nosotros los podemos escribir después del título, después del subtítulo. ¿Para qué? Para que nos ayude a relacionar el subtítulo con la información o el título con los subtítulos. Los conectores o palabras de enlace puede ser una palabra, 2 o 3. Y estas nos van a ayudar a que la relación de toda la información sea coherente y entendible. Para que tú puedas comprender un mapa conceptual, debes de empezar a leer del título hacia abajo, del primer nivel hasta el último nivel. Apenas así tú podrás entender la información que te presenta el mapa conceptual. Recordemos que este mapa conceptual se va a utilizar para resumir la información y también para que esa información se organice de modo que nosotros la podamos comprender a simple vista. Y los elementos que tú puedes utilizar son cuadrados, rectángulos, círculos, flechas, líneas, palabras conectoras, conectores, etc. A continuación te voy a presentar varios ejemplos de mapas conceptuales para que los identifiques más fácilmente. Hay que poner atención a estos ejemplos que te muestro a continuación. Como puedes observar, este mapa conceptual está compuesto por rectángulos, círculos, flechas, líneas y palabras conectoras. También está estructurado por niveles. En el primer nivel que te estoy señalando es el título. Este segundo nivel son los subtítulos o las partes que se divide el título. Este tercer nivel que te estoy señalando es la información de los subtemas. Y también tenemos palabras conectoras que nos ayudan a unir o darle relación a la información que está en el mapa conceptual. En este otro ejemplo de mapa conceptual también está compuesto por rectángulos, líneas y aquí no hay palabras conectoras. En el primer nivel podemos encontrar el título de esta información. En el segundo nivel que te estoy marcando son los subtítulos, las secciones en las que se divide el tema. Y finalmente tiene la información que está en el último nivel. Recuerda que el mapa conceptual se estructura por niveles. Como puedes observar, el mapa conceptual nos puede ayudar a nosotros a resumir una información y a sintetizarla y que sea más fácil leer esa información. Si se fijaron en los ejemplos que les acabo de mencionar, cada mapa conceptual tiene diferencias, pero todos o la mayoría tienen los elementos que les mencioné en el video. Cuadros, círculos, flechas, líneas, palabras conectoras, etc. Los mapas conceptuales son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a nosotros a resumir, sintetizar, organizar la información de manera jerárquica y entenderla a simple vista. ¿Sale, niños? Esa fue la explicación del tema mapa conceptual. Espero mis explicaciones te sirvan para que tú puedas realizar la actividad siguiente. Hay que concentrarse, por favor. Para realizar la primera actividad, tienes que leer esta información que se te presenta. No la tienes que escribir en tu cuaderno, solo la vas a leer. Una vez que la leas, vas a completar el siguiente mapa conceptual. En este mapa conceptual tienes que organizar la información anterior. Ahora sí la vamos a escribir. Recuerda que en el primer nivel va el título, en el segundo nivel van los subtítulos y en el tercer nivel va la información. Recuerda colocar título, fecha, instrucciones y tu nombre. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta primera actividad y una vez que la termines nos pasaremos a la número 2.
bien, niños, vamos a iniciar con tu actividad 2 en tu materia de matemáticas y necesitarás para esta ocasión tu guía. Sale en el apartado de matemáticas. Estaremos trabajando con el tema área del rombo y del rectángulo. Hay que poner mucha atención porque vamos a volver a recordar las fórmulas para solamente calcular el área de estas dos figuras. Recordemos que el área es la superficie, es lo de adentro de la figura y cada figura tiene su fórmula para calcularla. Recordemos que la unidad de medida del área tiene que ser al cuadrado, ya sea centímetros al cuadrado, metros al cuadrado o kilómetros al cuadrado. También recordemos que en algunas ocasiones para calcular el área en algunas figuras tenemos que dividir el resultado entre 2, en otras ocasiones no, así que hay que estar atentos. El objetivo de la clase es que tú recuerdes cómo calcular el área del rombo y cómo calcular el área del rectángulo. Para calcularlas necesitaremos estas dos fórmulas. La fórmula para calcular el área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Para calcular el área del rectángulo es base por altura. Hay que recordar la característica de cada una de las figuras. El rectángulo es una figura geométrica que tiene 4 lados. 2 son iguales y 2 son iguales. Tiene 2 bases y 2 alturas. Eso es lo que necesitamos saber del rectángulo. Ahora pasamos a el rombo. El rombo es una figura geométrica que tiene 4 lados iguales, una diagonal mayor, que es la línea que va de vértice a vértice y es la línea más grande, una diagonal menor que va de vértice a vértice y es la línea más pequeña. Y para calcular el área, tú vas a necesitar solamente las diagonales. Para calcular el área del rectángulo vas a necesitar la base y la altura. Ahora vamos a iniciar con los ejemplos. Para calcular el área de esta figura necesitamos saber si es rectángulo o si es rombo. ¿Qué figura es? Rectángulo. Ahora nos vamos a la fórmula del rectángulo. Lo primero que realizaremos es colocar la fórmula. Lo segundo que haremos es sustituir estas letras por los números. ¿Cuál es la base de estos dos? La base es la que sostiene a la figura. ¿Y cuál es la altura? La que va de la base hacia el vértice opuesto. Después de sustituir estas letras por los números, hacemos la multiplicación. 9 por 5 son 45, llevamos 4. 9 por 1, 9 y 4, 13. Quiere decir que el área de este cuadrado es 135 centímetros cuadrados porque multiplicamos base por altura. Con estos 3 pasos. Ahora vamos a calcular el área de esta figura. ¿Qué figura es? Rombo. Entonces, ¿cuál es la fórmula del rombo? Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Lo segundo que vamos a realizar es sustituir estas letras por números. ¿Cuál es la diagonal mayor? La que mide más. ¿Cuánto mide esta línea? 12 centímetros. Por diagonal menor, que es la que mide menos. ¿Cuánto mide? 9 centímetros. Entre 2. Lo tercero que yo voy a hacer aquí es multiplicar 12 por 9. 9 por 2, 18. Hay una. 9 por 1, 9 y una, 10. 108. Y ya vamos a colocar que son centímetros cuadrados porque ya hicimos la multiplicación entre 2. Este entre 2 no se les olvide porque se va a utilizar al final. Y por último vamos a sacarle la mitad a 108 o dividirlo entre 2. 108 entre 2. Vamos a tener que observar si el 2 cabe en el 1. Este número no cabe porque es más grande. Cabe en el 10. Sí, vamos a fijarnos cuántas veces. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6 son 12. Tenemos que encontrar un número que nos acerque a 10, pero que no se pase. Aquí lo tenemos, ¿sale? Entonces,
¿2 por cuánto nos dio 10? 2 por 5. Colocamos el 10 abajo y restamos. A 0 le quitamos 0, 0. A 1 le quitamos 1, 0. Después bajamos el 8. Vamos a buscar un número que multiplicado por 2 nos acerque a 8 o nos dé 8. Quiere decir que 2 por 4 nos da 8. Y ahí se termina esta división porque el residuo es 0. Si no fuera 0, colocáramos un punto decimal y seguiríamos la división. Quiere decir que el área de este rombo es 54 centímetros cuadrados. No se les olvide que a la multiplicación siempre se le tiene que sacar mitad o dividir entre 2. Así se calcula el área del rombo y del rectángulo. Ahora les explico la actividad que van a realizar. Hay que poner mucha atención. Para iniciar esta actividad te ubicarás en tu guía aplicados página 117. El primer punto dice de la siguiente manera. Dibuja un rectángulo con la misma área que el romboide. Observa el ejemplo. Ustedes tienen un ejemplo ahí. Ya observaron cómo se dibujó el rectángulo del ejemplo 1. Fíjense bien. Lo único que se realizó fue trazar un rectángulo encima de este romboide. Eso fue lo único que se realizó. Es lo mismo que van a hacer ustedes en el dibujo siguiente. Yo les voy a mostrar un ejemplo. Voy a dibujar aquí un rectángulo que sea de la misma área de ese romboide. Fíjense bien. Solamente voy a trazar el rectángulo en los vértices del romboide. Ahí está. Así lo pueden realizar ustedes en el punto 2. Voy a realizar otro ejemplo en este mismo romboide. Voy a realizar otro rectángulo encima de ese romboide. Así lo pueden hacer ustedes en este punto y con este rectángulo estamos trazando una figura con la misma área de los romboides. Así lo realizarán. Una vez que realicen ese punto, nos vamos al punto número 2, el cual dice de la siguiente manera. Vas a observar cada una de las figuras que ahí se te muestran y vas a calcular el área de todas estas. Por ejemplo, en el primero tienes un rombo y tienes un rectángulo. Ahí te dicen rectángulo verde. Tú vas a calcular el área con la fórmula del rectángulo. La base de ese rectángulo mide 8 y la altura mide 4. Si tú gustas, coloca estos valores ahí en tu guía. Después dice que vas a calcular el área del rombo verde, esta que está aquí. La diagonal mayor de ese rombo mide 8, ¿sale? Porque mide 8 cuadritos. Y la diagonal menor mide 4 porque mide 4 cuadritos, al igual que la base del rectángulo mide 8 porque mide 8 cuadritos. Y la altura del rectángulo mide 4 porque mide 4 cuadritos. Estos son los valores que tú vas a necesitar para calcular el área del rectángulo verde y el área del rombo verde con estas fórmulas. ¿Sale? Una vez que las calcules, te vas a pasar al segundo ejemplo. Dice que vas a calcular el área del rectángulo morado y el área del rombo morado. Para calcular el área del rectángulo morado vas a ocupar estos elementos. La base mide 7 centímetros. ¿Por qué? Porque mide 7 cuadritos. La altura mide 3 centímetros porque mide 3 cuadritos. Así lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, las diagonales del rombo, la mayor mide 7 centímetros porque mide 7 cuadritos. Y la menor mide 3 centímetros porque mide 3 cuadritos. Tú lo vas a poder constatar en tu dibujo de la guía. Y con estos valores vas a calcular el área del rectángulo morado y del rombo morado con las fórmulas correspondientes a cada figura. Es lo que tú vas a realizar en esa actividad.
Tómate el tiempo que tú requieras para realizarlas. Recuerda cómo se calcula el área del rombo y el rectángulo porque lo vas a necesitar. Una vez que termines esta actividad, nos pasaremos a la última y a la número 3. Bien, niños, vamos por su actividad 3 en su libreta de historia y también van a necesitar su libro de historia. Hay que poner mucha atención porque la actividad del día de hoy va a conllevar varias fechas y varios hechos. El tema que vamos a trabajar en la sesión será el maderismo e inicio de la Revolución Mexicana. El objetivo de esta clase será que tú identifiques por qué surgió la Revolución Mexicana, quién fue Madero y cuál era el objetivo. En la actividad que te mostraré después de la explicación, tú vas a tener que enumerar varios hechos. El número 1 será para el hecho que pasó primero. El número 2 va a ser para el hecho que pasó después. El número 3 va a ser para el acontecimiento que pasó después y así sucesivamente hasta que terminen de enumerarlos. Será en orden como fueron pasando y el número 1 será el primero que sucedió. De ahí van a ir enumerando todos los demás. Una vez que termine la explicación, les voy a mostrar la actividad para que se den la idea de lo que les acabo de decir. Antes de iniciar la clase, quisiera hacerles algunas preguntas. ¿Recuerdas por qué sucedió la Revolución Mexicana? ¿Cuál era su objetivo? ¿Quién fue Madero o algún otro revolucionario? Muy bien, hay que estar concentrados, por favor. Luego de más de 30 años que gobernara Porfirio Díaz nuestro país, surgieron varios conflictos e inconformidades por los ciudadanos mexicanos, exigiendo mejores sueldos, mejores condiciones de empleo y también que se luchara por sus derechos. Todo esto dio lugar o dio pie a la Revolución Mexicana que inició el 20 de noviembre de 1910. Pero ¿cuál era el objetivo de esa Revolución Mexicana? El objetivo era terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, así como también elaborar leyes más justas para los derechos de todos los ciudadanos. Pero para que iniciara esta Revolución Mexicana, se dieron varios acontecimientos antes y durante esta Revolución Mexicana y yo te los voy a ir mostrando uno a uno conforme fueron sucediendo. Así que hay que estar concentrados porque así como yo te los expliqué, fueron desarrollándose estos acontecimientos. El primero de ellos fue que en 1908 Porfirio Díaz dio una entrevista a un periodista estadounidense en la cual afirmaba que él no estaba interesado con participar otra vez en las elecciones presidenciales de nuestro país, que él no estaba interesado porque México ya estaba preparado para ejercer elecciones democráticas y justas. Pero esto que dijo en la entrevista no era cierto, porque Porfirio Díaz no estaba interesado en dejar el poder de nuestro país, por lo que en esa entrevista dijo mentiras. Una vez que Porfirio Díaz dio esta entrevista, Francisco I. Madero en 1908 propuso crear un partido político que se opusiera a la reelección de Díaz. Esto con el fin de acabar y terminar con la dictadura de este presidente. Después de que propusiera ese partido Francisco I. Madero, en 1909 se fundó el partido antireeleccionista, el cual tenía un objetivo, que ya no existiera la reelección de ningún presidente. Este partido que fundó Francisco I. Madero lo propuso como candidato a la presidencia de nuestro país. El principal objetivo de Francisco I. Madero era convertir a México en un país libre, en un país democrático y que las personas se llevaran armónicamente o que vivieran en armonía. Debido a todo esto, Francisco Madero tuvo una gira por todo nuestro país y recibió muchísimo apoyo de los ciudadanos mexicanos.
Se veía que Francisco I. Madero iba a ganar en esas elecciones. Eso le provocó enojo a Porfirio Díaz. Y este decidió encarcelar a Francisco I. Madero con el pretexto de que había ultrajado a las autoridades y a nuestro país. ¿Qué significa ultrajado? Que ofendió e hirió a personas, y eso no era cierto. Solo fue un pretexto para encarcelarlo y que éste no compitiera con él en las elecciones por la presidencia de nuestro país. Una vez que apresaron a Madero, se realizaron las elecciones presidenciales en nuestro país. En estas elecciones, Porfirio Díaz impidió el voto libre y volvió a ganar en estas elecciones como presidente de nuestro país. Ante esto, Madero tuvo que escapar de prisión, y sí lo logró. Una vez que estaba fuera de la cárcel, este protestó mediante el Plan de San Luis. ¿Cuál era el objetivo del Plan de San Luis? Este Plan de San Luis, propuesto por Francisco I. Madero, invitaba a los pobladores y a los campesinos a levantarse en armas. Los invitaba a luchar por su país y a desconocer el gobierno de Porfirio Díaz. También el Plan de San Luis les prometía que las tierras que les habían robado a los campesinos se les iban a regresar. Con ese objetivo iban a luchar contra Porfirio Díaz. Una vez que Francisco I. Madero les comunicó el objetivo, los campesinos, obreros y varios pobladores de México se levantaron en armas y lo apoyaron. Estos levantamientos tuvieron mucho éxito por varias regiones de nuestro país, por varios meses e incluso años. Todo esto con el fin de apoyar a Francisco I. Madero. Pero ¿quiénes fueron las figuras más importantes que apoyaron en ese levantamiento a Francisco I. Madero? Bueno, yo creo que ustedes sí los han escuchado. El principal fue Emiliano Zapata, Francisco Villa, Pascual Orozco, etc. Ellos fueron los principales caudillos que apoyaron a Francisco I. Madero en este levantamiento de la Revolución Mexicana. Debido a todo este éxito que tuvo ese levantamiento con varios caudillos, Porfirio Díaz en mayo se vio obligado a renunciar a la presidencia de nuestro país y a huir, debido a que ya no tenía escapatoria. Una vez que Porfirio Díaz huyó de nuestro país, se realizaron elecciones libres y democráticas, y en esas elecciones libres y democráticas, Francisco I. Madero resultó triunfador como presidente de México. Una vez que Francisco Madero estaba en la presidencia, trató de gobernar de manera justa y conforme a la ley, pero esto no fue posible debido a que eran tantos los problemas que tenía nuestro país que a diario recibía demandas sociales y las personas le reclamaban muy a menudo debido a que había incumplido a lo que prometió en la campaña, según los pobladores. Todo esto causó grandes problemas en el gobierno de Francisco I. Madero, ya que los pobladores querían respuestas inmediatas a sus peticiones, algo que no se podía realizar porque el gobierno de Porfirio Díaz había dejado varios problemas tanto económicos, sociales, etc. Tras todo este enojo de estos ciudadanos y pobladores, Emiliano Zapata los invitó a levantarse en armas en otro movimiento. Por lo que el 9 de febrero de 1913 se levantaron en armas también un grupo de militares y comenzó otra guerra más. A este levantamiento que les acabo de mencionar se le conoce como la Decena Trágica. ¿Por qué se le conoce la Decena Trágica? Porque fue un enfrentamiento de militares y diferentes caudillos que duró 10 días, pero hubo muchísimos muertos y muchísimas pérdidas. Por eso se le conoce como la Decena Trágica, que pasó después de que convocaron a un levantamiento en contra del gobierno de Francisco I. Madero por no cumplir lo prometido. Este levantamiento que les menciono contra militares fue encabezado por Victoriano Huerta, el cual
En 1913 mandó asesinar a Francisco I. Madero y al vicepresidente de la República, Pino Suárez. Una vez que fueron asesinados Francisco I. Madero y Pino Suárez, Venustiano Carranza y otros gobernadores estaban a favor de lo que había realizado Francisco I. Madero, por lo que promulgaron un nuevo plan llamado el Plan de Guadalupe, el cual desconocía a Victoriano Huerta como presidente de nuestro país y lo llamaba usurpador. Una vez que Venustiano Carranza, en apoyo a lo que realizó Francisco I. Madero, promulgó el Plan de Guadalupe, se formó un ejército llamado Ejército Constitucionalista, el cual exigía el respeto a la Constitución mexicana e invitaba a los ciudadanos a un nuevo levantamiento para establecer la legalidad en nuestro país. Y esto dio pie a otro movimiento con otros caudillos y otros militares. Así fue como inició la Revolución Mexicana, con varios movimientos por la lucha de la democracia en nuestro país, así como también los derechos de los mexicanos. Este movimiento continúa en la clase siguiente, ya que son otros acontecimientos. Así fueron sucediendo estos hechos que les acabo de mencionar. Así fueron pasando cronológicamente. Con esta información que les acabo de proporcionar del tema maderismo e inicio de la Revolución Mexicana, ustedes van a poder realizar su actividad y también se van a poder apoyar en su libro de historia, así que pongan atención. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente tienes que realizar la actividad. Tienes que enumerar del 1 al 12 de manera cronológica los hechos que ahí se te muestran. Escribe número 1 al que sucedió primero, número 2 al que sucedió después y así sucesivamente. Puedes apoyarte en tu libro de historia, página 94, 95 y 96 o con las explicaciones que te proporcioné en el video. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta última actividad. Bien hecho, niños, llegaron al final de su clase. Muy bien, niños, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra que los quiere y los extraña. Espero que estas explicaciones te sirvan para que realices todas las actividades sin ningún problema. Recuerda colocar título, fecha, instrucciones y tu nombre. Cualquier duda, estoy a tus órdenes. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos en la clase de mañana. Bye.